Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cuántos vinieron a gozarse en este día? Quiero que te pongas de pie y le brindes la mejor alabanza a tu Dios, el mejor aplauso en agradecimiento. Te pido por favor, olvídate de ayer, no te preocupes por mañana y alaba a tu Dios hoy, gózate hoy. Vamos a gozarnos en su presencia. Este es el día que ha hecho el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Jeremías capítulo 20. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También damos la bienvenida a todos los que ya están conectados para oír la palabra de Dios a través de nuestras distintas plataformas, y muy especialmente damos bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan aquí en el templo, que han tomado un tiempo para venir a oír la palabra de Dios. Jeremías capítulo 20. Este mensaje lo compartimos en un ayuno de líderes hace un tiempo. No lo hemos compartido a la congregación en pleno. Sentí que hoy era el día para compartirlo, así que vamos a pedirle a Dios que nos edifique a través de su palabra en el día de hoy. Jeremías capítulo 20, verso 1. Leemos en el nombre de Jesús. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. No olvide eso. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, oiga bien, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Capítulo 38 del mismo libro de Jeremías. Me es necesario leer varios versos para que podamos esta mañana entender bien esta parte de las escrituras. Jeremías capítulo 38, verso 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Marquías, hijo de Amelet, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebemelet, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estado sentando el rey a la puerta de Benjamín, Ebemelet salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en las cisternas, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebemelet diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebemelet en su poder a los hombres
y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con soga en la cisterna. Y dijo el etíope Bemelet a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Un solo verso más y con él concluimos la lectura. Mateo 10:41. En el Nuevo Testamento, para conectar ambos pactos. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Repito, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, lea conmigo, recompensa de profeta recibirá. Y ese es el título esta mañana, recompensa de profeta. Alza tu mano y oremos a Dios. Te damos gracias, Padre, este día. Aleluya, te adoramos, Señor. Yo quiero que tú le pidas al Señor que nos hable esta mañana, que nos enseñe. Hemos venido a ser edificados, a ser confrontados con su palabra, que son espíritu y son vida. Gracias te damos una vez más por este hermoso día, Padre, que nos permites estar en tu casa, el mejor día de la semana. Venimos a oír tu palabra, a adorarte, a dar de lo que tú nos has dado. Una vez más abrimos nuestros corazones y nuestros oídos para oír el consejo de tu palabra. Enséñanos, Padre, edifícanos, unge al oyente, unge al que enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Te damos toda gloria, Padre. Te damos toda honra y toda alabanza, Señor. Puede ponerse cómodo. Recompensa de profeta. Aleluya. Jeremías el profeta es hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Probablemente nació entre el 650 y 645 antes de Cristo. Era de una pequeña aldea llamada Anatot, a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, en el territorio de Benjamín. Dios comenzó a preparar a Jeremías para su futuro papel profético durante su niñez. De hecho, él viene de una familia sacerdotal, y a través del entrenamiento para este servicio, Dios lo puso allí en el sacerdocio. En el año 13 del rey Josías de Judá, Dios llamó a Jeremías cuando era todavía un niño. De hecho, la Biblia nos explica que ya Dios había apartado a Jeremías para el oficio de profeta antes de que naciese. Antes de que naciese ya le había visto, le había escogido y le había apartado por profeta a las naciones. Permítame hacer un paréntesis al adentrarnos un poco más al mensaje y recordar a cada uno de los presentes esta mañana, a cada uno de los que hemos venido a oír la palabra de Dios, que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que estuviéramos aquí en este día. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, antes de nuestro nacimiento, y aún cuando naciste, cuando te criaban tus padres, ya Dios tenía un llamado y un propósito, una asignación para tu vida, y eso hay que agradecerlo esta mañana. No somos un accidente, somos el propósito de Dios aquí en la tierra. Sé que hay muchas asignaciones,
muchos propósitos y llamados, pero en lo particular, y permítame y discúlpeme al hablar de mí, si yo volviera a nacer, yo quisiera ser un predicador de la palabra de Dios. Porque uno de los privilegios más grandes que tiene el hombre es cumplir el propósito y el llamado por el cual Dios le ha puesto aquí en la tierra. Aleluya. Dicho de otra manera por un predicador, y me permito usar sus palabras, él dijo: el Señor nuestro Dios ha transmitido su voluntad a su pueblo a través de las edades, por medio de hombres que Él escogió en un específico tiempo, para tratar con específicas necesidades por las que el pueblo se encontraba atravesando. Y Dios todavía, iglesia, habla a su pueblo a través del siervo que Él escogió para predicar su palabra en determinado lugar y en determinado tiempo. Aleluya. Los que predicamos este mensaje deberíamos sentirnos privilegiados. Líder de grupo, líder, hombre de Dios, mujer de Dios, que el Señor nos miró y nos ha escogido para esta noble y poderosa tarea: llevar el mensaje de salvación en este tiempo. Dios le dio a Jeremías la visión general de su ministerio profético. Dice la Biblia: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, le dijo Dios a Jeremías. Esto significaba que Dios había designado a Jeremías para proclamar la destrucción y construcción de naciones que eventualmente conducirían al reino de Dios. Jeremías sirvió como uno de los profetas de Dios a lo largo del gobierno de 5 reyes de Judá: Josías, Joacab, Joaquín, Joacín y Sedequías. Su ministerio profético se extendió por un periodo de más de 40 años, durante los cuales escribió el libro de Jeremías y también el libro de Lamentaciones. Al comienzo del ministerio profético, el rey Josías de Judá tenía solo 21 años. Josías ya había comenzado a hacer reformas importantes en un esfuerzo por traer de vuelta a Judá la observación religiosa apropiada, es decir, la celebración de las fiestas bíblicas. Pero 5 años más tarde, en el templo de Jerusalén, se descubrió el libro de la ley que había desaparecido hacía mucho tiempo. Y Jeremías se dedicó a predicar las palabras de aquel libro, la palabra de Dios, la palabra del pacto. Y él, mientras le predicaba al pueblo, vino un reavivar, al punto que la Pascua fue celebrada una vez más. La renovación espiritual comenzó en el pueblo. El rey Ezequías había impulsado reformas religiosas en Judá, pero su hijo Manasés promovió la vil práctica del sacrificio de niños y la adoración a la reina del cielo. Esto continuó durante el ministerio de Jeremías. Aleluya. Dios le dijo a Jeremías que anunciara entonces la destrucción de Jerusalén a manos de los invasores del norte, a causa de los diferentes pecados del pueblo. Y Jeremías expuso algunas de las persistentes pecados del pueblo, incluyendo el orgullo, la ingratitud hacia la misericordia de Dios y otros pecados específicos que él identificó en su mensaje. Fueron la idolatría, el adulterio, la opresión de los extranjeros, las huérfanos y viudas, la mentira y la calumnia. Al estudiar esto, nos preguntamos: ¿cuántos de estos pecados se están repitiendo en nuestro mundo moderno? Por lo tanto, deben haber hombres también en este tiempo como Jeremías, varones de Dios que sigan llamando al arrepentimiento. Jeremías anunció que por las consecuencias del pecado, Dios
iba a permitir que la nación fuera invadida. En consecuencia vendría la hambruna y el hambre. Los invasores los saquearían y finalmente iban a ser llevados a tierras extranjeras y paganas. Jeremías fue testigo del cumplimiento de la palabra de Dios. Jeremías dio advertencia al arrepentimiento. El pueblo hizo caso omiso y en consecuencia él pudo ver el cumplimiento de la advertencia que Dios les había dado. Él pudo ver el dolor, la destrucción del muro de Jerusalén, la invasión de los pueblos enemigos. Cuando el rey Josías murió, las penurias de Jeremías como profeta de Dios aumentaron. Su mensaje no gustaba, su mensaje despertó gran hostilidad y amenazas de muerte hacia su persona, especialmente en su ciudad natal, Anatot, donde vivía su familia. Sus propios parientes conspiraron contra él y lo traicionaron. Su persecución aumentó en Jerusalén cuando un sacerdote llamado Pasur buscó a Jeremías y lo azotó porque no le gustaba el mensaje de Dios a través de él. Lo azotó y lo pusieron en el cepo, en la puerta superior de Benjamín, por un día, solo por predicar la palabra de verdad. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Si me ayudan un poquito con los monitores, por favor. Hay buena salida hacia afuera, si pueden ayudarme aquí adentro. Pasur, un sacerdote, tomó a Jeremías, lo puso en el cepo, lo azotó, y dice la Biblia que lo puso en la puerta superior de Benjamín, el camino donde todos iban a la casa de Dios. Lo puso en un instrumento de castigo, en el cepo. El cepo constaba de dos grandes piezas de madera, entre los cuales quedaban apresadas las manos, el cuello, los pies, y era un instrumento que causaba vergüenza al prisionero, cansancio, humillación física y humillación emocional. No bastando con eso, lo colocó en un lugar público para que fuera la vergüenza. Lo puso en la calle que conducía a la casa de Dios. Todo el que subía a la casa de Dios y todo el que pasaba por allí lo miraba. Algunos tal vez sentían lástimas, otros lo maldecían, pero lo cierto es que él fue rechazado y maltratado en el cepo. Aleluya. Yo tengo palabra de Dios esta mañana para alguien. Y aún los que nos están escuchando por las redes sociales, en otros países, en otras naciones, si a usted lo están rechazando por predicar la palabra de Dios, o lo están maltratando por predicar la palabra de Dios, si está siendo perseguido por predicar la palabra de Dios, o está siendo despreciado por su familia por predicar la palabra de Dios, no es el primero que le acontece. Los santos profetas pasaron por lo mismo, pero en todo Dios fue glorificado. Aleluya. El promotor principal de lo que estaba ocurriendo al profeta fue un hombre llamado Pasur, un colega, un compañero. Qué triste que muchas veces son los colegas los que auspician el maltrato del siervo de Dios. Yo quiero que usted note algo. La Biblia manda a honrar a los profetas, a los varones de Dios, a respetarlos. ¿Y cuántos entienden lo que estoy enseñando esta mañana? Aquí hemos sido enseñados al respecto, a no ser tropiezos en el cumplimiento de su asignación. De hecho, la Biblia dice: no pondráis bozal al buey que trilla. La Biblia menciona: considerad a los que trabajan entre vosotros, enseñando la palabra de Dios. Todo ese hermano, ese líder, ese predicador y maestro, ese pastor que te enseña la palabra de Dios, que está entre ustedes para enseñarle la palabra de Dios, considerad a los que enseñan la palabra de Dios.
La Biblia dice al respecto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aleluya. Diga conmigo: mayormente. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:7 en el mismo orden de ideas, y Tesalonicenses 5:12 en el mismo orden de ideas dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Aleluya. Que reconozcáis a los que presiden en el Señor, a los que lideran, a los que amonestan, a los que te sirven, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo que el apóstol está diciendo es: reconozcan a los que trabajan entre vosotros, reconozcan a sus líderes, a los que les enseñan, a sus maestros, a sus supervisores. Pero en este episodio vemos todo lo contrario. Aquel que traía la palabra de Dios al pueblo, aquel que traía el mensaje al pueblo, está puesto en el cepo y está siendo humillado y maltratado. Y fue por un hombre llamado Pasur, aquel que debió ser un instrumento de descanso, de prosperidad y liberación para el profeta. Ahora se convirtió en el verdugo del profeta. Pasur significa en el hebreo liberación. Pasur debió ser un instrumento de descanso, de liberación y de reposo para el varón de Dios. Pero antes bien se convirtió en el verdugo del varón de Dios. Yo no sé usted, iglesia, pero yo quiero y deseo ser un instrumento de descanso, prosperidad y liberación para el profeta de Dios. Dios nos guarde. Yo no quiero ser un verdugo para el profeta de Dios. Yo quiero ser un instrumento de descanso para el varón de Dios. Aleluya. Dígale al que está a su lado: hoy vinimos a aprender un poquito de la palabra. Y como le dije, esto lo enseñamos a los líderes. Llegó el momento de que lo enseñáramos a toda la iglesia. Pero la Biblia dice que el que toca, el que hace tropezar a uno de los pequeñitos, le sería mejor amarrarse una piedra de molino y lanzarse al mar, dice la Biblia. Le sería mejor. Dicen que una de las muertes más desesperantes es morir ahogado. ¿Sabe lo que quiere decir el verso? Sería mejor morir ahogado que meterse con un profeta de Dios. Es lo que quiere decir la Biblia. Jeremías 22:3 dice: y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías el profeta: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, es decir, liberación, sino Magor Misabid, que significa terror en todos lados. Vaya conmigo, por favor. El profeta es soltado del cepo y Dios trae palabra a través de Jeremías y le dice: ya no te llamarás Pasur, sino que Jehová ahora te ha dicho Magor Misabid. Qué terrible que el mismo Dios le cambió el nombre. Un buen nombre que significaba liberación, ahora es cambiado por Magor Misabí, que significa terror en todos lados. Cambió su propósito, cambió su nombre por maltratar al varón de Dios. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren.
a tu familia y amigos, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos, y los mataré a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré los tesoros de los reyes de Judá en mano de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. La maldición que cayó sobre Pasur fue terrible, iglesia. Fue terrible. La maldición que cayó sobre Pasur fue: en primer lugar, serás terror. Donde quiera que vayas, darás miedo, darás lástima. Los que te quieren los verás morir a espada, y tú irás cautivo con tu familia y morirás en Babilonia. Aleluya, qué terrible maldición la de Pasur. Esa sería la afrenta más grande para un sacerdote: morir en tierra extranjera y no regresar a Jerusalén o alguno de sus familiares, como en efecto Dios lo había dicho a través del profeta, que después de 70 años ellos iban a regresar a Jerusalén a celebrar a su Dios. Pero la afrenta más grande de Pasur sería que, siendo un sacerdote, se iba a quedar cautivo en Babilonia, y allí iba a morir y allí iba a ser enterrado. Este episodio bíblico con Pasur, y deme su atención por favor, es la realidad de muchas familias que lamentablemente en nuestro caminar con Dios, ya por la gracia de Dios y su misericordia, 40 años en el caminar con Dios, pero es la historia de muchas familias que lamentablemente en este andar con Dios nos ha tocado ver, y aquí algunos saben de lo que estoy predicando, donde gracias a un varón como Pasur, que debió ser el sacerdote de su casa, el que proveía palabra a su casa, alimento espiritual a su casa, que debía ser alguien que trajera descanso, prosperidad y liberación al varón de Dios, ahora se convirtió en uno que pone en el cepo al varón de Dios, uno que le ata las manos y lo humilla. Y gracias a él, a Pasur, gracias a gente como Pasur, familias enteras se han arruinado, al punto de la ruina física, material y espiritual, que hasta el día de hoy no han podido levantarse, que han intentado levantarse pero no han podido levantarse, por un hombre en su familia que se levantó contra el varón de Dios. Familias que murieron en Babilonia y no pudieron regresar a Jerusalén, la espiritual, es decir, la iglesia. Yo hoy vine a decir: yo no quiero morir en Babilonia, y yo creo que usted que me oye no quiere morir en Babilonia. Yo quiero ir a la nueva Jerusalén, yo quiero entrar con mi familia, yo quiero gozarme en la nueva Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Dígale al que está a su otro lado: hoy vinimos a aprender. Dígale. Otro episodio con el que podemos aprender del profeta Jeremías se encuentra en el capítulo 37. Cuando el varón de Dios, en medio de una tregua del sitio de Israel, sale de Jerusalén con intenciones de irse a tierra de Benjamín y apartarse del pueblo. Mientras él sale de la ciudad, un capitán llamado Irías lo acusa de traición, diciéndole: tú te pasas a los caldeos, y lo meten en la cárcel. El capítulo 37 de Jeremías dice: en la casa del escriba Jonatán, que la habían convertido en cárcel. Escuche eso bien.
la casa del escriba Jonatán, que la habían convertido en cárcel. Y dice: y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. La casa de un escriba, diga conmigo, un escriba. Aquel, valga la redundancia, que escribía y transcribía la palabra de Dios. Aquellos que interpretaban la palabra de Dios. Aquellos que se sabían los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, que resguardaban la interpretación correcta de las escrituras. Pero la casa de este escriba, de este varón de Dios, ahora la hayamos convertida en una cárcel. La casa donde se debe hablar de la palabra de Dios, donde se debe honrar a Dios, donde se debe amar a los demás, ahora está convertido en una cárcel. Dígale al que está a su lado: no permitas que tu casa se convierta en una cárcel. La casa donde debería glorificarse y levantar la palabra, ahora se convirtió en una cárcel. Y eso se parece mucho a lo que ocurre en algunos hogares cristianos, y tristemente debo decirlo, y con pesar debo decirlo. Por eso, iglesia, no permitamos que nuestras casas se conviertan en una cárcel para el varón de Dios. No lo permitamos. Casas donde se azota, donde se maltrata, donde se amarra al varón de Dios. Casas donde se amarra a los que sirven a Dios, donde se maltratan a los que sirven a Dios. ¿Por qué la casa del escriba se había convertido en cárcel? Número 1, la ciudad estaba sitiada, rodeada por el enemigo. Y cuando una ciudad era sitiada, una de las principales razones era por los atalayas que se descuidaban y no miraban venir al enemigo. Padre de familia, sacerdote de casa, ten cuidado que se habla en tu casa. Amén. Ten cuidado que se habla en tu casa. ¿Quién viene a tu casa? ¿Quién entra a tu casa? No permita chismes en su casa. No permita comentarios, injuria contra nadie en su casa, mucho menos contra el profeta de Dios y sus líderes. No lo permita, porque eso hace que una casa se convierta en cárcel espiritual. ¿Por qué la casa del escriba se convirtió en cárcel? Número 2, el pan y el agua de la ciudad se estaba acabando. Se cree que el escriba Jonatán huyó de su casa por la falta de pan y agua en la ciudad. Y al estar abandonada la casa, la convirtieron en cárcel. Si no hay pan y agua en la casa del escriba se puede convertir en cárcel para el profeta. Si no queremos que eso suceda, debemos entonces cuidar el suministro de pan y agua en nuestras casas. Hablemos de la palabra de Dios. Oremos juntos. Escuchemos una alabanza. Hablemos de proyectos. Hablemos de lo bueno de la vida y de las cosas buenas que Dios hace con nosotros. Resaltemos lo maravilloso de nuestro Dios y dejemos de criticar y de hablar mal de los demás. Si tú haces eso, difícilmente tu casa se convertirá en una cárcel espiritual. Aleluya. Cada crítica, cada chisme, cada injuria son como cadenas que atan a tu familia. Después que Jeremías es liberado de la cárcel, más tarde en el capítulo 38, hombres rencorosos obtuvieron la aprobación del rey para arrestar a Jeremías nuevamente por profetizar lo que el pueblo no quería oír. En los primeros versos del capítulo,
usted va a mirar una lista de nombres de los que echaron a la cisterna al profeta. Óigame bien para que entienda. En este capítulo 38, usted va a encontrar una lista de nombres de los que echaron a Jeremías en la cisterna. Llama mucho la atención que se nombra nuevamente a Pasur como padre de Gedalías. ¿Recuerda quién era Pasur? El que lo puso en el cepo. Pero ahora en la lista de Jeremías 38, de los que echaron al profeta en la cisterna, se nombra a Pasur como padre de Gedalías. Los estudiosos creen que es el mismo Pasur que puso a Jeremías en el cepo. Qué interesante, iglesia. El padre puso al profeta en el cepo y ahora el hijo lo quiere matar echándolo a la cisterna. Qué curioso que el mismo odio que tuvo el padre por el profeta también lo tiene el hijo, al punto de querer matar al profeta. Voy a repetirlo. Qué curioso que el odio que tiene el padre por el profeta ahora también lo tiene el hijo por el profeta. Dígale al que está a su lado, preste atención a lo que viene. Estoy convencido que nuestros hijos absorben lo bueno o lo malo que hacemos. Sí, Señor. Y no lo estoy hablando por testimonios de otro, por mi testimonio. Estoy convencido que nuestros hijos absorben lo bueno o lo malo que hacemos. De nosotros depende si ellos van a amar la iglesia o van a odiar la iglesia. De nosotros depende si ellos van a honrar a los líderes de la iglesia o van a irrespetar a los líderes de la iglesia. Si usted se la pasa mal hablando de la iglesia y de sus líderes, que eso no es así, que porque el pastor hace así, que porque los líderes, que porque esa visión, sus hijos van a crecer con un mal concepto hacia la iglesia y el varón de Dios y los líderes. Todo lo que hacemos, bueno o malo, es una semilla para las próximas generaciones. Lo que hacemos se engrandece, se potencia en las próximas generaciones. Por lo tanto, el camino correcto es: enseñemos a nuestros hijos a respetar la iglesia, a respetar a Dios sobre todas las cosas, a respetar a todo el que sirve en esta iglesia, y que los tengamos como dignos de doble honor. Cuando hagamos eso, aleluya, nuestras casas no serán cárceles, serán pedazos de cielos en la tierra. Aleluya. Aquel que no se anda entrometiendo en asuntos ajenos, aquel que no anda criticando ni chismeando, es alguien feliz, aleluya. No le importe lo que pase a su alrededor, él va a alabar a Dios y glorificar a Dios. Él va a ser agradecido con lo que tiene en su casa. Aleluya, gloria a Dios. En contraste con esta realidad no agradable, hay otra realidad en el libro de Jeremías. Si va conmigo, iglesia. En contraste con esta realidad no agradable, hay otra realidad en el libro de Jeremías. Ahora vamos al capítulo 26, verso 8. Después que el profeta da un mensaje de advertencia, llamado al arrepentimiento, los sacerdotes y profetas se enfurecen contra Jeremías, procuran matarlo, y todo el pueblo se unió con los sacerdotes para matarlo. Y en medio de un clima de terror para el hombre de Dios, se levanta un hombre llamado Ahicam.
para defender al profeta. Fue el único que se levantó para defender al profeta. ¿Cómo hacen falta Iscanes en este tiempo, hermanos? Dispuesto a levantarse y callar las multitudes si es necesario, con el fin de defender la casa de Dios y defender a los varones de Dios. Verso 24. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Yo quiero que tú confirmes lo que se nos ha enseñado. Lo que tú haces por un varón de Dios tiene repercusiones favorables sobre tu vida y la vida de los tuyos. Es algo que Dios recuerda de manera especial. Dios tiene en memoria todo lo que tú has hecho en favor de su obra, en favor de otros. Él no tiene memoria como la de nosotros. Él se acuerda, es más, Él lo escribe en un libro llamado el libro de las memorias, todo lo que tú has hecho para Él. Así que olvídese, no diga que Dios se ha olvidado de algo. Él se acuerda de todo lo que usted ha hecho. Pero hay un lugar especial en la memoria de Dios cuando tú haces algo por un varón de Dios. Hay un lugar especial en la memoria de Dios. Eso es algo totalmente aparte. Y Dios, lo que tú haces por un varón de Dios, tiene repercusiones favorables sobre tu vida y la vida de los tuyos. Ahicam, el que cuidó al profeta cuando querían matarlo, tuvo un hijo llamado también Gedalías. Escuche. Ahicam tuvo un hijo llamado Gedalías, que por cierto se llamaba igual que el hijo de Pasur, Gedalías. Qué interesante. Ahicam tuvo un hijo llamado Gedalías, y él fue uno de los que protegió al profeta Jeremías con el remanente que quedó en Jerusalén. La Biblia dice en el capítulo 40: se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en el medio del pueblo, que había quedado en la tierra. Después que el enemigo entró a Jerusalén, vaya conmigo por favor, hubo un hombre llamado Gedalías, hijo de Ahicam, que acogió al profeta y lo cuidó, le resguardó, le dio casa, le dio alimento. Él cuidó del profeta. Gedalías, hijo de Ahicam, honró al profeta igual que su padre. Te aseguro que si tú honras la casa de Dios y al profeta de Dios, tus hijos también honrarán esta casa y a su profeta. Hay pocos que lo creen, pero yo lo creo en el nombre de Jesús. Gedalías significa Jehová se ha hecho grande. Aleluya. Gedalías significa Yah se ha engrandecido, se ha hecho grande. La palabra viene de la palabra Gadar, que significa grande en varios sentidos, como en cuerpo, en mente, en condición de honor. Escúcheme, Gedalías, que viene de la palabra Gadar, significa aumentar, crecer, criar, enaltecer, engrandecer, hacer grandes cosas, hacerse grande, hacerse poderoso. Eso significa Gedalías. Gedalías, hijo de Pasur, fue malo con el varón de Dios, pero Gedalías, hijo de Ahicam, fue bueno con el profeta de Dios. Y aunque tenían el mismo nombre,
Y aunque tenían el mismo propósito, ellos iban a ser engrandecidos. Ellos iban a ser grandes en todo sentido. Ellos iban a aumentarse. Ellos iban a ser hombres de honor. Ellos iban a ser hombres poderosos. Pero ¿qué fue lo que determinó que se cumpliera esa palabra en ellos? Vuelvo y repito. Gedalías, hijo de Pasur, fue malo con el varón de Dios, pero Gedalías, hijo de Ahicam, fue bueno con el profeta. Aunque tenían el mismo nombre y aunque tenían el mismo propósito. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre uno y el otro? La influencia de un padre. ¿Cómo actuaron sus padres ante el varón de Dios? Y ellos absorbieron eso de su padre. Ellos dijeron: mi padre ha honrado la casa de Dios y ha honrado al varón de Dios. Yo también voy a honrar la casa de Dios y voy a honrar al varón de Dios. Por eso, si usted me ha seguido en el mensaje, va a entender lo que le voy a decir. Tu actitud hacia la casa de Dios, hacia los ministros de la casa de Dios, hacia el varón de Dios, es algo que puede determinar el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tus hijos. Como 10 lo entendieron, gracias a Dios que va conmigo. Es algo que puede determinar el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tus hijos. Por eso, tenga cuidado de lo que habla al frente de sus hijos. No vaya a herirlo y a mancharlo y a marcarlo, pero hable de fe, hable de paz, hable de amor, hable de misericordia, hable de ayudar, hable de servir, hable de honrar la casa de Dios, hable de servirle a Dios. Vívalo para Dios. Con su testimonio, sus hijos van a repetirlo exponencialmente, van a ser engrandecidos en las manos de Dios. Yo no sé usted, pero yo deseo que mis hijos, que esa palabra se cumpla en mis hijos. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo lo quiero. Esta palabra es para mí esta mañana. Aleluya. Yo declaro que Dios se va a hacer grande sobre tus hijos en todo sentido. Aleluya. Que tus hijos, habrá alguien que lo cree esta mañana, que tus hijos van a ser grandes en cuerpo, en mente y en espíritu. Que tus hijos van a tener condición de honor. Todos los nacidos en esta casa van a aumentar, van a crecer, van a ser enaltecidos, van a ser engrandecidos, van a estar arriba y no van a estar abajo. Ellos van a ir a la vanguardia de este mundo. Ellos harán grandes cosas. Ellos van a ser poderosos. Aleluya. Gracias a Dios por cada padre y familia que lo cree. Por eso cambie su actitud hacia la casa de Dios. Permítame retomar la narrativa del capítulo 38, si usted va conmigo. Cuando Jeremías, estirado en las cisternas, estos hombres bajaron a Jeremías por medio de cuerdas y él se hundió en una capa de barro, agua mezclada con barro y tierra. Y Jeremías nos narra su experiencia en el capítulo 3 de Lamentaciones, cuando él se encuentra en la cisterna. Jeremías dice: mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, lo ataron, lo lanzaron con cuerdas y pusieron una gran piedra sobre el pozo, sobre la cisterna. Aguas cubrieron mi cabeza,
Hermanos, Jeremías estaba quizás de puntillas tratando de respirar. Yo dije, muerto soy, pero invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Aleluya. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Aleluya. No subestime al varón de Dios. Ellos tienen el poder y la autoridad y una relación tan estrecha para clamar a Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y respiro y liberación va a venir de cualquier lado. En respuesta a esta oración, con una piedra en la cisterna, Dios comienza a mover sus piezas y la ayuda viene de donde menos se espera. Dígale al que está a su lado, la ayuda viene de donde menos se espera. Fue aquella mujer que dijo respiro, o le dijeron a aquella mujer, respiro y liberación va a venir de algún lado. No te preocupes si tú no haces nada por nosotros, pero Dios se va a encargar, porque respiro y liberación va a venir de algún lado. Siervo de Dios, mujer de Dios, que trabajas para la obra de Dios, la ayuda va a venir de donde menos lo esperas. Respiro va a venir, liberación va a venir. Si te sientes ahogar este día, si viniste un poco ahogado y fatigado, la ayuda va a venir, la ayuda va a venir. El agua a las narices, el agua casi cubriéndole, pero su boca todavía podía hablar. Y él comenzó a clamar a Dios. Aleluya. Y en respuesta a esa oración se levanta un hombre llamado Ebemelet. No olvide ese nombre. Hombre etíope, eunuco de la casa real. Repito, Ebemelet, hombre etíope, eunuco de la casa real. Cuando él escucha lo que habían hecho con Jeremías, se atreve a hablar con el rey y le dice, mal hicieron con el profeta Jeremías. El siervo Ebemelet, un eunuco, uno que había así, que no se le permitía entrar en la congregación del pueblo de Dios por ser eunuco, un despreciado de la casa de Dios, quizás un castrado o posiblemente un oficial de la corte real. Pero lo cierto es que la Biblia dice que los eunucos eran expulsados de la congregación. Pero Dios comienza a tratar con el eunuco y habla con el rey y le dice, Señor, mal hicieron con el profeta. Mal hicieron con el profeta. Este eunuco, un africano que no pertenecía a la congregación de Israel. Pero lo importante es aquí es que fuese como fuese, Ebemelet era un siervo. Porque Ebemelet significa siervo. Aleluya. Eso significa esa palabra, siervo del rey. Y lo que se necesita para liberar y para aligerar la carga de los profetas, para aligerar y para liberar la carga de los hombres de Dios, lo que se necesitan son siervos fieles. Se necesitan Ebemelets. Eso es lo que se necesita. Aleluya. Todo lo que ocurrió, Ebemelet va al rey y va con 30 hombres. Toman cuerdas, van debajo de la tesorería, toman trapos raídos y van donde el profeta. Lanzan las cuerdas en las cisternas.
Estos 30 hombres era para resguardarle o salvaguardarle, puesto que querían matar al profeta o a cualquiera que intentara liberarle. Pero Abimelech se arriesgó por el profeta. Él puso su vida en peligro por el profeta. Él fue y tomó trapos, él tomó cuerdas, él quitó la piedra de la cisterna, él lanzó la cisterna y le gritó: hey Jeremías, varón de Dios, pon trapos debajo de tus sobacos. Literalmente dice la Biblia, para que no te maltrates. Él tuvo tanto cuidado con el varón de Dios que aún él estaba pendiente de que no se lastimara al momento de subirlo del pozo. Y comenzaron a alar y lo sacaron del pozo, aleluya. Y el profeta fue libre de aquel pozo o de aquella cárcel, como él mismo lo menciona en el libro de Jeremías. Tal vez Jeremías pensó que uno de sus hermanos o colegas lo ayudaría. No siempre es así. Jeremías pensó que tal vez uno de los más cercanos vendría en su auxilio. No siempre es así. Dios va a usar al que tenga que usar para liberarte donde sea y como sea. Por eso usted no ande dando lástima. Alza tu voz, clama a Dios. Él va a usar al que tenga que usar. Predicador, hombre de Dios que me escuchas, donde cualquier lugar que estés, Dios va a usar al que tenga que usar, porque respiro y liberación va a venir de donde sea. Dios va a usar algún siervo para traer reposo al varón de Dios. Este hecho me recuerda lo que dijo mi maestro: el verbo hecho carne, el dador de la palabra eterna. Él dijo, él abrió su boca y dijo: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La recompensa de profeta es mayor que cualquier recompensa. La recompensa de profeta viene directamente del cielo. Aleluya. El que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá. Mi Dios no se queda con nada. Si usted ha recibido un profeta, usted va a recibir recompensa de profeta. Después que Jeremías sale de la cisterna, oiga bien, Dios le habla a Jeremías y le dice: ve y habla a Abimelech, etíope. No se olvide del etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aleluya. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Le está hablando a Abimelech: y serás y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Gracias a Dios por los que lo entendieron esta mañana. Dios le dijo a Abimelech: sí, los babilónicos van a entrar y van a destruir la ciudad, muchos van a morir. Y yo sé, Abimelech, que tú estás asustado porque tú eres africano, tú eres un extranjero. Yo sé que tú no quieres ser llevado a otra tierra extranjera. Abimelech, yo sé que tú tienes miedo, pero Abimelech, tú has confiado en mí, tú has mostrado confianza en mí. ¿Cómo mostré confianza? Diría Abimelech: tú mostraste confianza en mí el día que arriesgaste tu vida para librar al varón de Dios. Tú mostraste confianza en mí el día que arriesgaste tu vida para sacar al varón de Dios del hueco.
Y por eso, Abimelech, nadie te va a tocar. Tu vida va a ser resguardada. Tu vida va a ser librada. Y Dios usa una palabra para Abimelech y le dice: tú vas a ser por botín. Diga conmigo, botín. Había una ley del botín en Israel y en el mundo antiguo. Cuando el pueblo iba a la guerra, debía entregar el diezmo del botín, de lo que capturaba de sus enemigos. Es decir, el botín era algo resguardado, pero parte del botín se convertía en diezmo. Era algo consagrado, era algo apartado. O sea que el botín se convertía en algo especial. El botín era rescatado de la guerra, pero había una parte que era protegida. Aleluya, era una parte que era la ganancia, era la parte que se resguardaba en medio de la guerra. Dios le está diciendo a Abimelech: tú has protegido al varón de Dios. En medio de esta guerra, en medio de esta crisis, tú vas a ser resguardado, tú vas a ser protegido. En medio de todo lo que ocurre a tu alrededor, tú vas a ser un botín, tú vas a ser una familia resguardada. Alguien va a tener que ponerse en pie y decir: yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mi familia. En medio de un mundo en caos, va a haber familias protegidas, va a haber familias resguardadas. En medio de crisis va a haber un Abimelech que es botín, que está protegido y que está resguardado. Gracias. ¿Por qué tuviste confianza en mí? ¿Cómo lo demostraste? Protegiendo al varón de Dios. Aleluya. Aleluya. Abimelech, serás botín, algo protegido. El botín era trasladado de una nación a otra. Diga conmigo, de una nación a otra. Abimelech, vas a ser trasladado de una nación a otra. Vas a trascender. Vine a recordarle a los que llegan al culto y se quedan jugando con el teléfono en la silla. Yo le vine a recordar que el profeta tiene la palabra de Dios que tú necesitas para salir de la situación que estás viviendo. Vine a recordarle a los que vienen en la iglesia a relajarse un poquito con el aire acondicionado. Y algunos aprovechar el internet que tienen por ahí que nadie le dio la clave. Vine a recordarle que el profeta tiene la palabra que tú necesitas para que tus hijos lleguen a la iglesia y para que tu familia salga de esa situación. El profeta le dijo a la tsunamita: aleluya, el año que viene vas a tener un hijo. Y el año próximo ella tuvo un hijo, pero ella le hizo un aposento al varón de Dios. Esté atento a la palabra de Dios. El profeta le dijo a la viuda: hazme a mí primero. No por adulación, no por jactancia. Muestra confianza en Dios, muestra fe en Dios. Hazme a mí primero. Y la Biblia dice que la harina ni el aceite escaseó. Todo estaba en sequía, todo estaba en caos, pero había una viuda, aleluya, que tenía aceite y harina constantemente. ¿Por qué? Porque atendió a la voz del profeta. Tu milagro está en la boca del profeta. Sería mejor que te sentaras en la punta de la silla cada vez que se nos predica la palabra, atento a lo que Dios va a decir y recibir la palabra de Dios. Cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree a sus profetas y seréis prósperos. En esta casa hay palabra de prosperidad. En esta casa hay palabra de bendición. Dios nos ha dado un profeta que trae palabra de prosperidad para tu vida. Sería mejor que atiendas y agarres la palabra. Sería mejor que
pierdas ningún culto el domingo, porque te pierdes la palabra que Dios tiene para esa semana, para bendecirte esa semana. Hay actos de fe, todos de pie por favor. Hay actos de fe. Hay actos de obediencia que repercuten en familias. Oiga, pueblos y naciones. Hay actos de fe y actos de obediencia que repercuten en familias, pueblos y naciones. Lo que tú hagas con la mejor actitud no solo se va a quedar entre los tuyos, y lo estamos viviendo en esta iglesia, va a repercutir en un país entero y va a repercutir en naciones enteras. Y creo que el acto de Abimelech no quedó allí. ¿Recuerdan de dónde era Abimelech? Vamos a ver si estaban en clase. ¿De dónde era Abimelech? Santo Dios. ¿Recuerdan de dónde era Abimelech? De Etiopía, de África. ¿Cuál era su oficio? Eunuco de la corte real. Su condición, eunuco, y su oficio, oficial de la corte real. Africano, etíope, eunuco u oficial del rey. ¿Será casualidad que mi Dios use para llevar el evangelio a África, específicamente Etiopía, a un eunuco oficial del reino etíope? Yo no creo que en la Biblia haya tales casualidades. Lo que sí yo creo es que hay propósitos de Dios. Y hay un botín que iba a ser resguardado y protegido para pasar a las otras naciones. No creo que la Biblia nos hable de casualidades. Lo que la Biblia nos habla es que Dios hizo memoria de un negrito que hace muchos años atrás liberó a uno de los grandes profetas de Israel. Cuando nadie creía al profeta, cuando todo el mundo quería matarlo, hubo uno que arriesgó su vida para liberar a un profeta. Y Dios le dice a Felipe: Felipe, acércate a ese carruaje. Hay un hombre que está leyendo el profeta Isaías y no entiende. Acércate. Y Felipe se acercó y le preguntó: ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo puedo entender si no me lo explica? Y a partir del libro de Isaías, Felipe comenzó a anunciarle el evangelio del reino de Dios. Y mientras rodaban en el carruaje, iban pasando por un pozo de agua, y el eunuco le dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y ese día que el eunuco etíope bajó a las aguas en el glorioso nombre de Jesús, y él siguió su camino a Etiopía para llevar el mismo mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y la recompensa de profeta, vuelvo y digo, es directa del cielo. La recompensa de profeta en el mundo espiritual es cuando se hablen los tesoros del cielo y Dios comienza a enviarle a aquellos que han honrado o que han recibido a un profeta. Las recompensas del cielo son paz y gozo en el espíritu. Las recompensas del cielo son salvación para ti y para
es un secreto para nadie, con esto cierro, que Etiopía es una de las tierras más fructíferas para el evangelio. Usted puede estudiarlo. Millones de almas han sido bautizados en el nombre que es sobre todo nombre. Y creo que una de las razones es que el que ayuda a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Honra al profeta, honra a los varones de Dios, respete a sus líderes. Dios no se queda con nada. Lo que tú no sabes es que quizás estás sembrando un gran avivamiento familiar y generacional. Gracias, Padre. Te van a decir tonto, te van a decir chupamedia, pero tú sigue honrando a Dios, sigue honrando la casa de Dios, sigue honrando a los varones de Dios. Quizás estás sembrando un avivamiento para tu familia y estás sembrando un avivamiento generacional. Gran predicador y misionero Billy Cole menciona que una de las razones para el gran avivamiento de Etiopía, deme su atención, con esto cerramos, es la actitud del pueblo etíope. Repito, Bill Cole dice que una de las razones para el gran avivamiento en Etiopía es la actitud del pueblo etíope hacia los predicadores. Ellos tienen una actitud hacia el varón de Dios tan grande que ellos podrían tomar la mano de los predicadores y besarla como reverencia y respeto. Él testificaba que cuando iban a las cruzadas en las sabanas de Etiopía, donde se reúnen cerca de 1 millón de personas, tenían que hacer con madera una especie de pasillos para que los predicadores subieran a la plataforma. Porque las personas, mientras ellos iban a predicar a la plataforma, las personas se lanzaban para poder tocar a los varones de Dios. Porque ellos creían que si solo pudieran tocar al varón de Dios, ellos iban a ser sanos. El pastor Bill Cole testificaba que cuando ellos tocaban sus ropas, eran sanos al instante. Pero él hace una aclaratoria, y por favor escúcheme para que no malinterprete el testimonio. Él aclara, no era porque yo tenía más poder en Etiopía, no era porque yo soy alguien especial, no, es por la actitud del pueblo etíope. Porque ellos honran al varón de Dios. Y yo creo que la semilla de honra que sembró Ebemelech sigue dando frutos hasta el día de hoy. Porque el que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y la recompensa de profeta trascienden en los años y en los siglos. No solo tú vas a servir a Dios, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus nietos, tu tataranieto, todos van a servir a Dios. El gran predicador Billy Cole comentó que para que algo ocurra se debe tener fe en Dios. Número 1, vayan subiendo, muchachos. Se debe tener fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Para que algo ocurra, para que un milagro, un potente, una intervención, un avivamiento, se debe tener, número 1, diga conmigo, fe en Dios. Eso es lo primero. Número 2, fe en la palabra de Dios. Diga conmigo, fe en la palabra de Dios. Pero número 3, dice él, hay que tener fe en el varón de Dios. La mayoría no tenemos problemas en tener fe en Dios, ni fe en lo segundo, en la palabra de Dios. Pero cuando se trata del varón de Dios, para algunos la cosa cambia y la actitud cambia. Pero si tenemos fe en Dios, fe en la palabra de Dios y fe en el varón de Dios,
Si cambiamos nuestra actitud hacia el varón de Dios, nuestras familias e iglesias serán bendecidas. Si cambiamos nuestra actitud hacia los líderes, nuestras familias e iglesias serán bendecidas y resguardadas como botín para las próximas generaciones. Si lo hacemos, hermanos, entraremos en el mayor y último avivamiento apostólico. Este es uno de los principios para este gran avivamiento. Levante su mano y hablemos con Dios un momento.